Amigas y amigos, seguimos ya en este cuarto y último domingo de Adviento la reflexión de estos cortos teológicos, ¿no? El domingo anterior, el tercero, era el domingo Gaudete, el domingo de gozo, de alegría, por la cercanía de la irrupción del reino, ¿no? Que en eso consiste la buena nueva, el evangelio, el evangelio más antiguo, Marcos, ¿no? Empieza así: la irrupción de Jesús, vino a Galilea a anunciar la buena nueva, el evangelio, y pone en su boca lo que eso significa, que en qué consiste la buena nueva, que el reino de Dios se ha acercado a toda la gente de la calle, ¿no? La cercanía del reino. Y por eso cambien de mentalidad. Toda mentalidad que marca una lejanía de Dios, un peligro, un miedo, es falsa. Dios es cercano a toda la gente de la calle y por tanto descubran eso y serán felices, ¿ya? Experimentarán la buena nueva gozosa, ¿ya? Es el tercer domingo. Y hoy, cuarto domingo, ya es el inminente para la celebración de esa cercanía fundamental que es la fiesta de Navidad, ¿ya? Los textos de hoy van todos en esa línea, ¿no? De forma muy especial. El primero es el profeta Miqueas, un profeta del mismo contexto que vimos el otro día en Sofonías y también el primer Isaías, ¿no? Ese contexto en que el reino del sur de Judá está en paz, pero el reino del norte ha desaparecido, sucumbiendo bajo el imperio asirio. Sennacherib incluso está amenazando a Jerusalén, ¿no? Y esa es Pero el profetismo dice: no, Jerusalén y Judá todavía puede estar en paz. Y le anuncian, digamos, la esperanza, a pesar de esa situación de riesgos, de falsa expectativa, que tengan esperanza. Y el texto de Miqueas explicita esa esperanza, el fundamento de esa esperanza, con el símbolo fundamental de Belén. Sale ahí la localidad de Belén, de Judá, ¿ya? En Miqueas capítulo 5, ¿no? Y Belén significa pequeñez. Es el lugar más pequeño, ¿no? Como puede salir un rey, un mesías de Belén, ¿ya? La falta de dignidad monárquica, ¿no? No es de Belén. Y en cambio, por eso Miqueas aludirá a ese Belén. Ahora, la teología que está vinculada al simbolismo de Belén está recogida en el primer libro de Samuel, cuando narra la instauración de la monarquía de David, ¿no? Han querido un rey, para ser las tribus antiguas convertidas en reinos, ser así poderosos en este mundo de competencia con los otros reinados, ¿no? Y entonces, van a buscar un rey y buscan a Saúl, 2 metros, peludo, fortachón, con este sí que podemos competir. Y cuando han hecho esa experiencia de que quien pretende ganar su vida la pierde, entonces Dios llama a Samuel, al profeta, y le dice en el capítulo 16 del primer libro de Samuel: toma el cuerno, úngelo, ponle aceite para ungir, ¿ya? El símbolo de la unción mesiánica. Mesías significa ungir, como Cristo en griego. Cristo, de ahí viene la palabra crema. Cristo es con el aceite que se unge, es el ungido, el Mesías, ¿no? Le dice: y vete con el aceite en el cuerno, vete donde el Espíritu te llevará. ¿Y dónde lo lleva? A Belén, Y entonces llega a Belén, a la casa de Jesé, un rincón, ¿ya? Y Jesé tiene hijos, y Samuel le dice: pa' callao, porque vive Saúl todavía y no le va a gustar que le busquen competencia, ¿no? Le dice: a ver, muéstrame a tus hijos. Le presenta a los hijos, no es ninguno de ellos, y cuando se le terminan los hijos le dice Samuel a Jesé: a ninguno de estos ha elegido Yahvé. Preguntó pues Samuel a Jesé: ¿no quedan ya más muchachos? Y el padre respondió: todavía falta el más pequeño, él está guardando el rebaño. Su padre ni se lo presentaba, es el más pequeño, se sirve de pastor, como la va a presentar para rey guerrero, no sirve. Y Samuel le dijo a Jesé: manda que lo traigan, porque no comeremos hasta que haya venido. Mandó pues que lo trajeran, y ahí hay ese versículo ridiculizador de pequeñez. Dice: entra David, que era rubio, de bellos ojos y hermosa presencia. Da unas características femeninas, ¿no?
¿Dónde vamos con esta niñita? ¿Ya? Para ser rey requiere un macho fuerte y no una niñita, ¿no? La tradición vinculada a David, que a veces hay de homosexual, ¿no? De medio afeminado, ¿no? Y dijo Yahvé, levántate y úngelo, porque este es de Belén, del lugar más pequeño, de la familia, el más descartado como inútil por su propio padre, incluso con símbolos afeminados, ¿no? En una cultura contraria a eso, muy machista, ¿no? Pues ese es, ese que parecería el menos indicado en esa cultura, por medio de él Dios cumplirá su cercanía inaudita. Y dice, tomó Samuel el cuerno de aceite y le ungió en medio de sus hermanos, y a partir de entonces vino sobre David, el pequeño David, el espíritu de Yahvé, y queda ungido. El prototipo, a esa referencia que está detrás de Belén, alude aquí Miqueas, ¿no? En el anticipo de la fiesta de Navidad, ¿ya? Y dice el texto de Miqueas, ¿no? Mira tú, Belén de Efratá, aunque eres la más pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir aquel que ha de dominar en Israel, y cuyos orígenes son de antigüedad, desde los días de antaño. ¿Ya? De ahí es. Y alude a esa simbología. ¿Ya? Y luego, a continuación, hace referencia en el versículo siguiente de Miqueas, por eso él, Dios, los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Y alude aquí a otra simbología, la mujer encinta que ha de dar a luz, y que es una doncella que ha de dar a luz, está encinta. Y la cosa, según lo que ocurra con esa mujer encinta, se cumplirá la promesa liberadora de Dios, ¿no? Está recogido también en la misma tradición en el profeta Isaías capítulo 7, ¿no? Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Dios está ahí, la cercanía de Dios, Emmanuel. Dios es cercano, está ahí, como el símbolo del mismo nombre, Yahvé. Yo estoy ahí, la cercanía de Dios. La mujer encinta, que es el texto que ya vimos anteriormente del Apocalipsis, el capítulo 12, la mujer encinta, que Dios la lleva al desierto y la salva de las fauces del dragón. ¿Ya? Ese tema, ¿no? Bien, está la esperanza, Belén como símbolo de la esperanza. No es expectativa, es la más pequeña a nivel de expectativa. El más pequeño de la familia, descartado como inútil por su propio padre. Pero precisamente la esperanza se funda en que podemos esperar a pesar de que no hay expectativas, como era el riesgo de Judá amenazado por Sennacherib, que había destruido a Nínive. ¿Ya? Ese es el contexto de la esperanza frente a las expectativas, ¿no? Y ahí termina el texto de Miqueas, dirá después, entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel, él se alzará y pastoreará con el poder de Yahvé, como un pastor, como David, no como un guerrero con armas, no, pastoreará con la majestad del nombre de Yahvé, el nombre Yahvé, o sea, yo estoy ahí, la cercanía. Se asentará bien, porque entonces se hará él grande hasta los confines de la tierra, y así él será la paz. Termina el texto de Miqueas hoy, el versículo 5. Él, ese pastor, no guerrero, sino pastor, será la paz. Y por eso en versículos siguientes, el versículo 8 al 10, el capítulo 5, que no leemos hoy porque está en el texto, dice así, que tu mano se alce, y sucederá en aquellos días, el tema escatológico de esperanza, que yo extirparé de en medio de ti tus caballos y haré desaparecer tus carros, extirparé las ciudades de tu tierra y demoleré todas tus fortalezas. Ya eliminaré todos los símbolos de poder. No será por poder como funciona el mundo de la competencia,
será por medio de esa irrupción de cercanía inaudita, cuyo símbolo es el pastor de la familia más pequeña de Belén. Ese es todo el acento teológico que hay ahí, para corregir la pretensión de que es la competencia e imponerse en la competencia lo que vale, que es lo que hace el daño y que estamos viviendo dramáticamente, lo que arriesga la paz y amenaza con la autodestrucción, incluso hoy en día. Ese es el primer texto de Miqueas. El segundo texto es sacado de la carta a los Hebreos, el capítulo 10. Así como el texto de Miqueas apela a la esperanza, no centrada en expectativas de poder, sino en la cercanía acogedora propia de Dios e incondicional, ahora esta carta a los Hebreos se pone profundamente autocrítica de las pretensiones religiosas y por tanto de los poderes religiosos, ¿no? Es notable el texto de Hebreos, ¿no? Hoy, el capítulo 10 de Hebreos, ¿no? Dice así, citando el Salmo 40, dice: por eso él, al entrar en este mundo, pone una imagen como si fuera en el acto eterno divino, el Verbo de Dios se dirige al Padre Dios y le dice lo siguiente, y cita ahí, pone en su boca las palabras del Salmo, en ese acto eterno, el Verbo ante el Padre, ¿no? Para justificar la decisión eterna de Dios, de la irrupción encarnatoria, ¿no? Dice el texto: por eso, al entrar en este mundo, dice el Verbo, sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Y entonces dije: he aquí que estoy aquí, vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. Estoy aquí dispuesto para encarnarme. Es esa lectura. Y entonces comenta la carta a los Hebreos que citamos aquí. Dice en primer lugar: sacrificios y oblaciones y holocaustos y sacrificios por el pecado no los quisiste ni te agradaron. No quisiste sacrificios y ofrendas religiosas, ¿ya? Y entonces añade: he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Y viene el comentario a continuación: abroga lo primero, los sacrificios religiosos y ofrendas, los abroga para establecer lo segundo, hacer la voluntad de Dios. Y en virtud de esta voluntad somos santificados, no gracias a los sacrificios y ofrendas, sino en virtud de esta aceptar la cercanía de Dios que nos interpela a actuar en esa línea. Hacer la voluntad de Dios es ubicarse en la línea de la cercanía propia de Dios, no del poder que excluye, sino de la cercanía que acoge. Merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. El texto es una imagen poderosa, digamos, la encarnación como la forma de entender la inaudita cercanía de Dios, la presencia. Se hace uno de nosotros. Se hace el prólogo del Evangelio de Juan, en esa línea, hará una perspectiva notable en esta misma línea que hay aquí en Hebreos, ¿no? Y dice que en el acto eterno, divino, Dios se hizo hombre, pero no usa el término hombre. Dios se puso su tienda, usa el verbo, puso su tienda entre nosotros. Skenosen usa el verbo. Skeno significa parar la tienda, o sea, instalarse como un beduino cualquiera en nuestra tránsito de peregrinos. Se hace un peregrino más en este tránsito en la vida terrícola, ¿no? Se instaló, skenosen, aludiendo esa palabra, puso su tienda, skenosen, a un texto y a una palabra muy importante prepaulina que usa Filipenses 2, ¿no? La palabra kenosis. Allá dice Filipenses 2, Dios se autovació, ekenosen, hizo el vacío de sí mismo, se autovació de su dignidad y por eso se hizo hombre. Se autovació, ekenosen, por eso se instaló en la tienda, skenosen, ekenosen, skenosen, aludiendo al mismo significado.
instalarse como en una tienda, puso su tienda entre nosotros, porque se autovació equenosen de su dignidad divina. Es el tema profundo de la encarnación que hay aquí, ya en el domingo previo inmediato de la Navidad, ya la nueva alianza. En esa línea, obviamente, va la carta a los hebreos en la misma línea de el texto que sale 2 veces citado en Mateo 9 y Mateo 12, el texto que cita Oseas 6:6. Quiero misericordia, no sacrificios, más que sacrificios, ¿no? Eso es conocer a Dios y no los holocaustos. Quiero misericordia, es decir, conocer a Dios, que es sinónimo. No sacrificios, es decir, no holocaustos. Y pone en sintonía, en sinónimo, la misericordia es conocer a Dios. Quiero misericordia, eso es conocer a Dios. No sacrificios, es decir, no holocaustos. No quiero sacrificios y holocaustos, sino hacer la voluntad de Dios, que es la misericordia. Y eso es conocer a Dios, la misericordia. ¿Ya? El tema importantísimo que hay ahí. Y finalmente está el tercer texto, que es el Evangelio de Lucas, el capítulo 1, versículo 39 al 45. En coherencia con lo anterior, de hacer la voluntad de Dios, ¿ya? Más que sacrificios y oblaciones, ubicarse en la línea de lo que Dios es, la cercanía acogedora propia de Dios, la misericordia, ese es el tema, ¿no? Aquel texto que hay en la carta de Santiago, el capítulo 2, cuando dice, definiendo la religión, dice, la religión pura e incontaminada ante Dios y ante los hombres es atender a las viudas y a los huérfanos en su tribulación. Y no pone ninguna característica religiosa. La religión que Dios quiere es la misericordia. Si los gestos religiosos o sacrificios motivan a la misericordia, bienvenidos, pero no los suple. Si no hay misericordia, no sirve de nada la religión, por Padre Nuestros que le metas, digámoslo así. Ese es el tema. Aquel texto de Mateo 7 también, ¿no? Es decir, no quien dice Señor, Señor, entrará en el reino, sino quien hace la voluntad del Padre. No decir mucho y exhibir mucha religión, sino ser en la línea de lo que Dios es. En esta línea el Evangelio lo centra en un texto muy notable, descriptivo aparentemente, pero muy profundo. Dice, en aquellos días María se levantó y se puso en camino a toda prisa hacia la montaña, a una ciudad anónima de Judá. En aquellos días, dice, María se levantó y se puso en camino a toda prisa, traducen, metas pudés, dice el griego. Metas significa más allá de toda análisis, pudés significa estudio, o sea, sin pensárselo 2 veces. Se levantó y sin pensarlo más, simplemente se puso en camino, sin pensarlo, porque era una tremenda imprudencia. Una niña se levanta, sale de Nazaret, en Galilea al norte, y se puso en camino hacia una montaña de una ciudad de Judá. O sea, ir a Judá desde Nazaret es caminar 150 kilómetros, atravesando toda Samaria, además, peligroso para un judío atravesar Samaria, y llegar allá en una localidad que debería ser cerca de donde tendrá que después volver a ir caminando esos 150 kilómetros, con José ahí, donde nacerá Jesús en Belén, cerca de Belén. La tradición cristiana es que el pueblito ese de Isabel era Ain Karen, de ahí una iglesia actualmente, cerquita de Jerusalén, ya a 150 kilómetros de Nazaret. Y por eso aquí cuando dice, se levantó y se puso en camino deprisa suele decir rápidamente, porque se lo piensa un poco y dice, no, ¿cómo voy a caminar 150 kilómetros, no? ¡Qué imprudencia! Para una mujer más encima que está encinta, ¿ya? Y se fue hacia la montaña, a una ciudad, pone anónima, un pueblito cualquiera, a Incaren según la tradición, pero a 150 kilómetros. Y ahí entró en la casa de Zacarías, dice, pero saludó a Isabel. Ella va para Isabel, que está preñada, su prima, ¿ya?
saluda el dueño machista, Zacarías, pero entra en la casa de Zacarías, pero saluda a Isabel. Y ahí es donde viene la concentración del tema en el diálogo entre María e Isabel. Cuando Isabel entonces le comenta: en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura, el bautista, ¿no?, Juan, saltó en mi vientre, el gozo de la cercanía. Y le dice: bienaventurada la que ha creído que tendrá cumplimiento lo que se le ha hecho de parte del Señor. La que ha creído que Dios hará lo que ha prometido. Dios no dice, sino que hace lo que dice. Cumplirá, dará cumplimiento lo que ha dicho de parte del Señor. Esa cercanía inaudita que significará la fiesta de Jesús nacido en Belén. En ese tema que elaborará la fiesta de Belén, en que ese verbo de Dios encarnado en esa guagua nace no solo en Belén, sino en las afueras de Belén, en una cueva de Belén, porque no había lugar para ellos en el mesón. En esa cueva de Belén el niñito está ahí envuelto en pañales, que se hace pipí, como todos los niñitos, ¿ya? En un pesebre. Es el colmo de la cercanía. Realmente se instaló entre la mayoría de la humanidad, que es la mayoría marginada, no en el centro, sino en la periferia, para mostrar que Dios es cercanía a toda la gente de la calle. ¿Ya? No es funcional al poder de nadie. Ese es el significado profundo de la Navidad. Y solo queda eso, desearles una feliz Navidad, que ahora ya será este domingo, ¿no?, estos días que vendrán, que estén bien y que ojalá podamos profundizar en este significado. I per tots els d'allà lluny a Barcelona, bon Nadal. Felicidades para todos.